Con su permiso, Presidenta Diputada. Solo debo empezar diciendo que el 12 de diciembre del año en curso es una fecha que será recordada por todos los mexicanos, pero no por el simbolismo religioso que representa Teonatzin, nuestra madre tierra, sino por el despojo de los recursos energéticos de que ha sido nuestro país. Me permito fundamentar el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. En términos de lo dispuesto por el artículo 138, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en mi carácter de integrante de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, hago uso de esta tribuna para fundar y motivar el dictamen con minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, para lo cual me permito formular bajo los siguientes términos. A la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos nos fue turnada para su análisis el dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto de referencia, que en términos de ley, esta comisión tiene facultades para efectuar el estudio de minuta de referencia y emitir el dictamen con proyecto de decreto respectivo. En el análisis de la minuta, a juicio de la mayoría de los integrantes de la comisión dictaminadora, se desprende que esta atenta contra el espíritu de la propia Constitución, que establece que la propiedad y el dominio directo de la nación sobre los recursos energéticos es inalienable e imprescriptible. Lo anterior, en razón que por un lado establece la propiedad de la nación de los recursos naturales y por otro abre la posibilidad de concesionar la exploración, explotación y transformación de estos recursos a la iniciativa privada, no solo de capital nacional, sino también del extranjero. Las reformas adicionales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de la nación. Se podrán llevar a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado a través de contratos con estas o particulares. Tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad pasarán a ser organismos descentralizados a empresas productivas del Estado. Se establece que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana saldrán del Consejo de la Administración de Pemex. Se faculta a la Secretaría de Energía para que se encargue de adjudicar a Pemex las asignaciones a que se refiere el artículo 27. Parafraseando al presidente Lázaro Cárdenas del Río, al anunciar la expropiación petrolera, pero ahora en contrario, las compañías petroleras gozarán durante muchos años de muchos privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionara, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Se señala que Pemex es un ente ineficiente, improductivo, ineficaz, altamente costoso para la nación. A juicio de la mayoría de los integrantes de la comisión dictaminadora, consideramos que esa versión no se ajusta a la realidad,
porque el 35% del presupuesto federal, unos 75,000 millones de dólares, cada año vienen de la renta petrolera. Solamente durante el año 2012, los ingresos petroleros de México fueron de 1,647,000 millones de pesos. Las actividades de exploración y producción generaron ganancias netas después de impuestos por 94,000 millones de pesos. Refinación perdió 102,000 millones de pesos. En gas y petroquímica básica ganó 1,613 millones de pesos. Petroquímica perdió 11,000 millones de pesos. Aún así, la paraestatal obtuvo una ganancia neta consolidada de 14,000 millones de pesos. Los impuestos petroleros directos que percibió el gobierno mexicano ascendieron a 903,000 millones de pesos. Se dice que en el marco legal de Pemex es de los más restrictivos en el plano internacional, ya que excluye de manera tajante la inversión privada en exploración y producción. Se unen a nuestro país Arabia Saudita, Kuwait, Abu Dhabi, Irak, Irán. A diferencia de ellos, Corea del Norte, al igual que Cuba, han suscrito acuerdos de producción compartida con compañías privadas de diversos orígenes que hasta la fecha no han sido fructíferos para ambos países. Los promotores de la reforma energética en nuestro país ven en este tipo de contratos el vehículo legal idóneo, cosa que no se ajusta a la verdad, ya que su remuneración casi siempre se liquida en especie, con hidrocarburos. En cambio, la Federación Rusa y Venezuela, tras haber usado esquemas liberales, están restringiendo la participación privada. En el 2003, Dinamarca nacionalizó las concesiones petroleras únicas y alteró su régimen fiscal. Estas medidas permitieron al gobierno danés triplicar sus ingresos fiscales petroleros. Una situación análoga a la Dinamarca fue la del Golfo Pérsico. Tras la guerra de Yom Kippur, el primer show petrolero ante estos eventos. Dichos países no tuvieron otra opción que nacionalizaron sus concesiones petroleras y confiaron la conducción de las actividades de la industria petrolera en empresas estatales. El peso de la renta petrolera en sus respectivas economías se volvió a tal grado avasallador que más allá de sus preferencias ideológicas, les quedó claro que no podían darse el lujo de que sus ingresos petroleros fiscales dependieran de las decisiones de inversión de compañías privadas, cuya tajada del negocio a las tasas de imposición derivadas de los acuerdos de Teherán y Trípoli era cuando mucho de 5 centavos por cada dólar del ingreso bruto de la concesión. 5 centavos, ¿escucharon bien? El modelo brasileño, la producción de hidrocarburos líquidos de Brasil fue equivalente. El 81% de México, el 81% de la de México, pero el ingreso fiscal del gobierno brasileño de unos 32,000 millones de dólares representó menos de la mitad de lo que recaudó el gobierno mexicano, 70,000 millones de dólares. Si la tasa de participación fiscal mexicana habría percibido 148,000 millones de dólares, menos ingresos tributarios en el año 2003. El caso venezolano. La estructura económica adoptada en el modelo de contrato propuesto no es nuevo. Se aplicó en los 90 en Venezuela bajo la modalidad de convenios operativos. Bajo esos convenios, las petroleras transnacionales pidieron extraer una proporción muy considerable de la renta petrolera que le correspondía al Estado de venezolano. Tan considerable era la proporción que, en medio de una acelerada expansión de la producción petrolera venezolana, el ingreso fiscal de ese país se contrajo brutalmente. En el año 2000, por ejemplo, México y Venezuela produjeron volúmenes comparables de hidrocarburos, pero sus respectivos ingresos fiscales fueron de 24,000 millones de dólares versus 13,000 millones respectivamente. Como se observa, entramos en sentido inverso y para colmo tardíamente. Se están privatizando los recursos energéticos cuando la tendencia internacional de los países soberanos es recaudar más ingresos de la renta petrolera para ejecutar políticas de bienestar social con carácter universal.
En los países soberanos e independientes, una forma más justa y eficiente de repartir una parte de las rentas de un recurso natural común, es particular los hidrocarburos. Ha sido aplicada en diversos contextos. En Bolivia, con la renta dignidad, con pensiones básicas no contributivas para adultos mayores, el Fondo de Pensiones de Noruega para financiar pensiones futuras, la repartición anual de una parte de la renta petrolera como una renta ciudadana en Alaska e Irán, en renta básica universal. En estos dos últimos casos, con transferencia directa a cuentas para cada hogar o persona. Que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, una vez estudiada la minuta origen de este procedimiento, expresan su criterio diferente con los razonamientos esgrimidos por los iniciadores de la misma, en el sentido de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Suprema de la Nación en materia de energía, y que no es pertinente reformar y adicionar los preceptos constitucionales que hoy se dictaminan porque llevarla a cabo traería graves consecuencias y perjuicios a la nación. De acuerdo a nuestro criterio, solo es viable la reforma a las leyes secundarias y no a la Constitución como se ha procedido. Por las razones anteriormente advertidas, esta comisión dictaminadora considera procedente no aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, solicitando al Pleno de este honorable Congreso su voto a favor del dictamen. Es cuanto, ciudadana presidenta.